Entonces, antes de empezar, hay un punto importante que quisiera que ustedes vean en la siguiente imagen y se digan ustedes mismos, piensen o comenten si es posible, y les habla esta foto. Estamos viendo que esta es básicamente un avión, tres personas, de alguna forma celebrando. Entonces, sería importante saber qué piensan ustedes, o sea, que lo puedan compartir a través del chat, eh, exactamente qué es lo que ustedes piensan y ven de esta foto. Viendo esta foto, justamente vemos varios puntos importantes. Estamos viendo que este es un avión que podemos estar hablando que es más de unos 20, 30 años, cuando justamente habían regulaciones donde se requerían tres personas. Ah, perfecto, están celebrando el vuelo, exactamente. Es aceptar ese tecnicismo. Correcto, están compartiendo la experiencia de vuelo y la celebración de volar no antes, exacto. Y están justamente haciendo un aterrizaje perfecto, o sea, esa celebración. Y básicamente esto nos habla un poco de cómo esto ha ido evolucionando. Y básicamente vemos lo siguiente. Hoy día, si ustedes están en un avión, ven que en vez de tres personas hay dos personas ahora. Ya no hay tantos controles manuales como existían. Y esto justamente va por un proceso de automatización. Y hay un punto importante que comenta Julia, el tema del piloto automático que está activado. Y eso básicamente parte del proceso de evolución y de automatización que se ha visto no solamente a nivel de los aviones, sino a nivel de la tecnología. Y aquí es un poco donde empezamos a ver cómo hoy día, si comparamos a unos 20, 30 años, el proceso de desarrollo de aplicaciones ha cambiado. Y justamente ha cambiado cuando empezamos a ver lo que es una plataforma de DevSecOps. Ahora, ¿qué es una plataforma de DevSecOps o cuál es la filosofía o metodología de DevSecOps? Básicamente, como sus siglas lo indican, es la representación de tres grupos principales: desarrollo, seguridad y operaciones, que de alguna forma tienen que estar trabajando coordinadamente. Ahora, esto es a nivel en papel, a nivel teórico. A nivel en la práctica, se basa en un proceso de integrar ciertas metodologías, de integrar pruebas de seguridad dentro del ciclo de desarrollo de aplicaciones. ¿Para qué? Para que al momento de su despliegue sea lo más seguro posible. Ahora, cuando hablamos de cuál es el beneficio principal, uno de los puntos más importantes es, primero, que es una colaboración que va de principio a fin. En todo momento hay una comunicación entre los diferentes entes o departamentos que están involucrados en este proceso de desarrollo de aplicaciones. ¿Para qué? Para que justamente ese proceso sea lo más eficiente, sea lo más ágil, que el proceso de desarrollo sea una forma mucho más colaborativa y que ese producto, esa aplicación, esa nueva versión que se está desarrollando llegue a producción con los niveles de seguridad que ustedes como organización están implementando o siguiendo estándares como SOC 2, ISO 27001 o PCI Compliance. Entonces, justamente en función a esto, muchas organizaciones están justamente buscando ese proceso de colaboración, ese proceso de consolidación, de ser una unidad en vez de ser varias islas de trabajo. Y esto es un reporte que se hizo el año pasado, que justamente donde se empieza a visualizar que más de un 60% está buscando este tipo de consolidaciones. Y esto se viene dado, ¿por qué? Porque hoy día hay muchas organizaciones que aún están trabajando en lo que se llamaba en su momento un esquema de DevSecOps hecho por ustedes mismos o hecho por uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es, tomábamos las mejores herramientas de cada una de las fases. Por ejemplo, repositorio, tomábamos un GitHub, un Bitbucket. Eh, si era la parte de visualización de proyectos, tomamos un Jira, que es uno de los pilares o representantes en ese rubro. O si íbamos a parte de seguridad, veíamos un Veracode, veíamos un Checkmarx. Y así sucesivamente para cada una de las fases del proceso de desarrollo de aplicaciones. Ahora, ¿qué trae esto como beneficio? Por un lado, ya en vez de ser islas, se empieza a tener un poco más de comunicación, un poco más de integración. Sin embargo, a nivel organizacional, a nivel estratégico, si yo quiero tener una visualización de cómo estamos como organización, yo tengo que inclusive ir a cada una de las aplicaciones y empezar a obtener ciertas informaciones. ¿Por qué?
Porque más allá que estemos haciendo las integraciones unas con otras, estas integraciones y esta comunicación de data entre diversas aplicaciones no es tan visible. Entonces, siempre hay una carga de trabajo manual que se tiene que hacer. Y esto, a su vez, representa costos para la organización. Ahora, en base a esto es donde hay una nueva fase, que es tener todo esto con diferentes aplicaciones en una sola. Y es lo que justamente se habla de una plataforma de DevSecOps. Y esta es justamente la solución que GitLab trae, que desde hace 14 años, cuando se inició GitLab como producto, ya se tenía esa visión de ser una plataforma. Entonces, en base a esto, como estamos viendo en este diagrama, desde el momento que tengo la idea, el requerimiento, llámese un producto 100% nuevo, llámese una modificación, una nueva versión de un producto, o inclusive si algo sucedió en producción, un error, y lo quiero reparar, desde que tengo este requerimiento, pasa por todo el flujo de desarrollo de aplicaciones, justamente trabajando temas de calidad, seguridad, operaciones y ese seguimiento de productos en un solo ciclo, en una sola herramienta, plataforma. ¿Qué es lo que trato como consecuencia? Es que todas las personas van a estar colaborando entre sí. Va a haber un solo esquema de almacenamiento de datos, con lo cual, si yo quiero un reporte y yo quiero ver cómo están sus proyectos hoy, yo no tengo que estarle preguntando a todas las personas qué están haciendo o si hicieron alguna actividad o no. ¿Por qué? Porque al ser una única plataforma, todo se está comunicando, integrando automáticamente. Y justamente aquí es donde nos apoyamos mucho con la inteligencia artificial, porque justamente parte importante de empezar a evolucionar, como habían comentado el tema del piloto automático, justamente con la inteligencia artificial vamos a tener este compañero que nos va a ir ayudando y apoyando durante todo el ciclo del desarrollo de aplicaciones. Y aquí vemos un punto importante que es el foco de la sesión de hoy a nivel de operación. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en desarrollo de aplicaciones y yo empiezo a llevar estas aplicaciones a producción, en muchos casos la seguridad siempre está al final. ¿Qué es lo importante dentro de GitLab? Es que el esquema de seguridad es un programa de gobernanza que está desde el momento que yo empiezo a desarrollar el código. Y aquí para crear este programa de gobernanza, hay tres pilares importantes. El primero es manejar todo lo que es el conocimiento de las amenazas, es decir, qué vulnerabilidades, qué riesgos de seguridad están en el código que yo estoy escribiendo. El segundo, y es muy importante, es crear políticas. Y estas políticas van a ser básicamente los umbrales o los límites que yo como organización voy a aceptar. Es decir, si yo encuentro a lo mejor una vulnerabilidad crítica, la puedo pasar. Ahora, si encuentro dos o tres o más, yo tengo que hacer un parado de ese proceso para revisar qué está sucediendo. Entonces, dependiendo de estas políticas que ustedes establezcan, es que vamos a tener estos umbrales. Y el tercero justamente es una visualización. Y esta visualización se da a través de reportes, dashboard, que justamente van a ver es la salud de mis aplicaciones en cuanto a la parte de seguridad. Ahora, ¿cómo es este proceso? Entonces, desde un primer momento vemos esta identificación de vulnerabilidades. Todos estos escáneres que estamos viendo allí, el SAS, el DAS, la dependencia, el tema de validación de secretos, todos estos escáneres están dentro de GitLab como una única plataforma de DevSecOps. Igual ustedes pueden integrar herramientas de terceros. Ahora, si usted quiere mantener todo dentro de la misma plataforma, esto ya viene incluido en GitLab. Y ahora, ¿qué es lo importante de esto? En GitLab, como les comentaba, seguridad está bien cerca del desarrollador. Entonces, yo como desarrollador, cuando empiezo a ejecutar todos estos escáneres, no tengo que ir a otra herramienta a ver el reporte, no tengo que esperar que seguridad me envíe un documento con todas las vulnerabilidades. Yo automáticamente las voy a ver dentro de GitLab cuando yo estoy haciendo este cambio de código. Y justamente voy a poder visualizar cuáles son las vulnerabilidades que están siendo encontradas dentro de mi proceso. Y aquí viene un punto muy importante. Yo desarrollo mi código, encuentro mis vulnerabilidades, puedo empezar a corregirlas. Ahora, si hay vulnerabilidades que son críticas y requiero que el equipo de seguridad actúe, yo puedo hacer llamados al equipo de seguridad para que ellos entren y puedan revisar. Y aquí es donde vamos a crear este proceso de políticas.
este proceso de protección de código y de gobernanza, donde yo voy a crear ciertos niveles de aprobaciones que ustedes especifiquen, donde digamos, si encuentro una vulnerabilidad crítica, la puedo pasar, si encuentro dos, detengo. O si yo quiero establecer diversos niveles de aprobaciones, esto lo podemos hacer bajo este esquema de protección y umbrales. Ahora, ¿qué sucede? Esto yo lo hago con una aplicación que yo estoy desarrollando desde cero, que estoy haciendo un cambio a esa aplicación, o inclusive puedo hacer estos escaneos a aplicaciones que estén en producción desde hace 6 meses, o código que se tiene más de un mes o 2 meses o mucho más tiempo sin tocarse. Entonces también puedo hacer ese escaneo de forma manual a esos repositorios. Ahora, aquí la parte importante es el esquema de reportería. Es decir, más allá de lo que yo veo, en este cambio específico, yo quiero ver todo lo que está a nivel de la seguridad de mis aplicaciones. Justamente en este reporte de vulnerabilidades lo puedo ver. Y lo más importante a nivel del flujo es no solamente desarrollar el código, ver las vulnerabilidades, sino también entender en qué momento se van a estar desplegando. Y ahí justamente, al ser una única plataforma DevSecOps, me permite tener una visibilidad de cómo está mi organización, de cómo están mis equipos trabajando, de cuánto tiempo cada uno de estos equipos va a estar invirtiendo o está invirtiendo en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Ahora, esto es una plataforma de DevSecOps. Esto es Git. Sin embargo, hoy día, con todo el movimiento de inteligencia artificial, hay varios puntos importantes. Y aquí es donde justamente entramos con GitLab Duo, como plataforma de inteligencia artificial en GitLab para el proceso de desarrollo de software. Y dentro de GitLab Duo tenemos 3 puntos principales. El primero es que va a acompañar a sus organizaciones en todo el proceso de desarrollo de aplicaciones. Desde que tengo el requerimiento hasta que este requerimiento se convierte en el software que vamos a llevar a producción, a desplegar y le vamos a dar monitoreo. El segundo, muy importante y es base fundamental de GitLab, es que vamos a proteger la propiedad intelectual de ustedes. Vamos a tener un esquema de transparencia. Entonces, de hecho, eso ya hoy día, todo lo que es el esquema de transparencia está en nuestra página de iTrust, que eso se lo podemos compartir. Y te van a ver ahí exactamente cómo es el trabajo y el almacenamiento de datos. Y el tercer punto es que nuestros modelos de inteligencia artificial van a estar ejecutándose de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al caso de uso que ustedes tengan. Es decir, que no es un solo modelo para todos los tipos de casos de uso, sino que son varios modelos y cada uno de estos se va a activar o ejecutar dependiendo del caso de uso. Entonces, en base a eso, como les comentaba, GitLab es una plataforma de DevSecOps. Por consiguiente, GitLab Duo, que es nuestra inteligencia artificial, va a acompañar en todo este flujo, desde que yo tengo el requerimiento, llámese una iniciativa organizacional, sea una modificación que estamos haciendo. Desde ese momento vamos a empezar con la inteligencia artificial de GitLab, pasando por todo el proceso de asignación de estas tareas a ingenieros o a miembros del equipo. Vamos a un proceso completo de desarrollo y aquí es donde vamos a estar viendo sugerencia de código, generación de código nuevo. Si yo entro a una organización de ustedes y voy a trabajar con una aplicación y esa aplicación fue desarrollada en un lenguaje y no hay documentación, yo puedo empezar a tomar fragmentos de ese código para que GitLab Duo me explique a qué hace referencia. Entonces, todo ese cúmulo de funcionalidades en esta sección va a permitir que yo como desarrollador pueda ser mucho más productivo. Que yo en vez de estar de alguna forma investigando, que hace un código que dure horas investigando, GitLab 2 me va a explicar en segundos a qué hace referencia y yo con eso voy a avanzar. Por consiguiente, el tiempo va a ser mucho más corto, con lo cual va a ser mucho más eficiente y eso se va a traducir en que mis aplicaciones también se van a desplegar mucho más rápido. Pero aquí hay algo importante. Yo como desarrollador puedo utilizar inteligencia artificial y generar mucho código. Pero ¿qué sucede de ahí en adelante? Si el resto del proceso no va a acompañar la velocidad en cómo estoy generando código, voy a crear cuellos de botella. Entonces, justamente en este punto
es donde GitLab Duo también me va a apoyar en la creación de tests para ese código que está generándose y me va a empezar a explicar si hay vulnerabilidades, a qué hacen referencia esas vulnerabilidades, por qué se causaron, cómo puedo repararlas, en dado caso que estas pasen a producción, cómo me van a afectar. Entonces, todo este cúmulo de funcionalidades que están dentro de GitLab Duo va a permitir que, así como yo genere el código, lo voy a poder probar y me va a indicar si hay vulnerabilidades y cómo resolverlo. Y punto importante, ya el momento de hacer el despliegue, es hacer un pronóstico de cuánto tiempo me va a llevar a mí llevar este proceso y cuánto tiempo va a empezar a revisar en cada una de estas etapas cómo podemos ser mucho más ágiles. Entonces, este es el primer punto que comentaba de GitLab Duo como plataforma de inteligencia artificial en GitLab. Acompaña el proceso completo del desarrollo de aplicaciones. El segundo punto muy importante, nuestros modelos que usamos, estamos con Anthropic y con las plataformas de Vertex de Google. Nosotros no utilizamos la data de los usuarios, o sea, el código no lo usamos para que estos modelos se entrenen. Entonces, esto es un punto sumamente importante. La privacidad de la propiedad intelectual de ustedes, de su código, no se va a utilizar para nosotros poder capacitar o entrenar nuestros modelos. Y otro muy importante es que justamente estos fabricantes, Anthropic y Google, ellos también garantizan que, no es, que el código que se está usando y la data de GitLab tampoco va a ser usada para ese entrenamiento de los modelos. Y un tercer punto bien importante es que justamente la parte de los modelos justamente se van a aplicar dependiendo del tipo de caso. Entonces, para algunos casos, a lo mejor Anthropic va a ser mucho mejor que Vertex o viceversa. Punto importante es que nosotros no estamos casados con un modelo de datos en específico. ¿Qué quiere decir eso? Es, nosotros constantemente estamos en una investigación de cuáles son las mejores plataformas para poder utilizar GitLab. Entonces, si en un corto plazo, en el futuro, encontramos que hay una tercera herramienta que puede ofrecer mismo valor como las anteriores, la podemos incluir y va a seguir trabajándose. Y justamente eso lo que va a hacer es dar mucha mayor eficiencia, mucho mayor beneficio para los usuarios de GitLab Duo dentro de la plataforma de AppSecOps. Entonces, este punto que estamos hablando a nivel de operaciones y tecnología es justamente donde GitLab puede aportar muchísimo valor, porque no solamente la parte final de la entrada en producción de las aplicaciones, sino que te va mucho más al principio, que cuando empezamos a tener esa idea o ese requerimiento o esa necesidad de hacer una aplicación o de mejorar una aplicación. Entonces, esto es parte de lo que queríamos presentarles. Veo que hay varias consultas en el chat. Em, una de las primeras consultas que están haciendo es cómo se manejan en esta solución los temas de solicitudes. Área que solicita, quién desarrolla, quién hace la prueba y quién hace la puesta en producción y sobre todo el tema de auditoría. Y aquí me voy a ir un poco a este flujo. Aquí estamos viendo toda la parte de planificación que hoy día muchas empresas lo llevan en Jira, por ejemplo. Entonces, todas estas funcionalidades que están en Jira, todo lo que es la parte de épicos, de historias de usuarios, de requerimientos, se manejan dentro de GitLab. Nosotros le llamamos épicas para estos objetivos o actividades de mayor, que son más estratégicas y que van a agrupar diversos grupos. Y después llamamos issues a las historias de usuario, a los requerimientos o a los tickets. Entonces, justamente una vez que yo tengo esta necesidad y tengo mi requerimiento, yo este requerimiento se lo voy a asignar al desarrollador o a alguna persona que esté dentro del proceso. ¿Qué va a hacer esto? Yo como desarrollador recibo este requerimiento por parte del equipo de producto o de proyecto. Yo automáticamente voy a crear lo que nosotros en Git le llamamos merge request, en otros se llama pull request. Entonces, ya yo estando aquí, empiezo a generar el código o escribir mi código. Parte importante de GitLab es que GitLab no es un solo, no es repositorio como muchas personas conocen. Entonces, aquí tenemos la parte de planificación, tenemos repositorio. Ya cuando yo entro a crear mi merge request y hacer los cambios de código,
yo voy a empezar a trabajar con mi plataforma de CI/CD, de integración continua y despliegue continuo. Entonces, justamente en esta sección de CI/CD, y por eso comento que para nosotros la seguridad y calidad es sumamente importante, nosotros con el equipo de calidad y el equipo de seguridad vamos a crear toda la batería de pruebas que ustedes necesiten. Entonces, una vez que ya yo tengo esa batería de pruebas y que yo como desarrollador empiezo a ejecutarlas dentro de mi CI/CD, GitLab automáticamente va a empezar a generar alertas, va a generar reportes y va a empezar a involucrar a las personas que ustedes configuren, tanto de calidad como de seguridad, para que ellas revisen el código. Entonces, parte importante de GitLab es que yo como desarrollador escribo el código, empiezo a hacer las pruebas dentro de CI/CD y automáticamente yo voy a estar trabajando con el equipo de calidad y seguridad. Y aquí es donde justamente vemos esta sección de colaboración y revisión. Entonces, aquí hacemos todo el proceso de revisión, este proceso de aprobación. Y este proceso de aprobación, como les comentaba, ustedes pueden tener la aprobación del desarrollador, la aprobación del equipo de calidad, la aprobación del equipo de seguridad y la aprobación, por ejemplo, del equipo de operaciones o infraestructura, quienes son los que van a hacer este pase a producción. Y en todo este proceso vamos a tener un almacenamiento de información que nos va a dar justamente, o esa trazabilidad, que nos va a ayudar mucho con el tema de auditoría. Es decir, quiénes aprobaron el código, qué errores se encontraron, qué vulnerabilidades se encontraron. Toda esa reportería de auditoría está automáticamente dentro de GitLab. Entonces, en vez de tener un Jira, que era como la información que veíamos anteriormente, aquí nos vamos rápidamente para esta pestaña. Yo en vez de tener todas estas aplicaciones por separado, todas estas funcionalidades, yo las puedo llevar dentro de GitLab y hacer ese monitoreo completo dentro de GitLab. Entonces, para esa consulta que haces, Francis, ahí podemos trabajar con el equipo de Agrega para ya ir en un poco más de detalle y hablar un poco más respecto de cómo es un flujo completo dentro de GitLab y tengan ese seguimiento. Em, por otro lado, también, Byron, nos consultas, Byron, el tema de funcionalidades que están dentro de la versión community. GitLab como plataforma de DevSecOps, nosotros tenemos tres focos, tres planes. El community, o el gratuito, y después dos planes suscriptivos. ¿Qué es lo importante de GitLab? Es ese acompañamiento a las empresas y a los usuarios en que yo como en el ambiente community puedo tener mi repositorio, puedo tener justamente este esquema de CI/CD. A nivel de seguridad puedo tener escáneres como el SAS, que es el escáner estático. Puedo tener el escáner de contenedores o el escáner de detección de secretos. Eso ya está dentro del community. Y igual el despliegue lo puedo hacer también, lo que sería el que me decía CD, y llevar la planificación a nivel de tareas. Ahora, si yo como organización que estoy en el community o en el enterprise gratuito y digo, ok, yo necesito que al momento de hacer el despliegue hay un proceso de aprobaciones mandatorio por temas de seguridad, por temas de compliance. O yo requiero que si se encuentra una vulnerabilidad crítica en el proceso, a nivel de GitHub también haya un esquema como un gate o una puerta o un proceso de validación para que no pasen esquemas de vulnerabilidades a producción. Entonces, ya cuando están ese tipo de requerimientos es cuando yo empiezo a ver los planes premium y ultimate. Ahora, si yo estoy trabajando con mi grupo de 10 personas eh, y queremos ver temas de seguridad, queremos ver temas básicos de seguridad o temas básicos de gestión de proyectos, yo puedo trabajar con el community sin ningún inconveniente. O lo que nosotros sugerimos es que hagan lo mismo, pero con el Enterprise gratuito. Entonces, si están en community, les sugeriríamos que vayan al Enterprise gratuito y ahí pueden tener las mismas funcionalidades. Y en dado caso que en un futuro ustedes quieran hacer el pase ya a un esquema suscrito, va a ser mucho más fácil porque sencillamente desactivar la suscripción y se activan todas las funcionalidades que ustedes hayan adquirido. Entonces, en ese sentido, muchas de las funcionalidades, Byron, están en Community o en el Enterprise gratuito. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Entonces, no veo ninguna por el momento. Sé que ya estamos para pasar a la siguiente sesión.
lo importante que quiero que ustedes se lleven de esta sesión. Sí, adelante, Oscar. Vamos a ver. Bueno, mientras que Oscar escribe la consulta, aquí lo importante que quiero que se vayan es lo siguiente. Mucha gente conoce a GitLab como repositorio de código. Así fue como nació. Hace ya, estamos hablando de 2011 cuando nace, estamos hablando ya hace 13 años. Hoy día GitLab es una plataforma de DevSecOps, que justamente está potenciada por la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Es GitLab, si ustedes están trabajando en GitLab como repositorio de código, ya hoy en el ambiente que ustedes tienen funcionalidades que le va a permitir llevar este proceso mucho más allá y empezar a crear eficiencias, mejoras y que su código sea mucho más seguro. Entonces, en esos casos, si tienen consultas, preguntas, con el equipo de Agrega, podemos conversar ya mucho más en detalle. Y aquí tengo la consulta, Oscar, que dices, ¿el tema del análisis de vulnerabilidades solo concierne a seguridad o también a recomendaciones a buenas prácticas? Lo más parecido que conozco es Sonarcube, correcto. Con respecto a todo el tema de seguridad, justamente cuando haces un análisis, y aquí nos vamos un momentico a los escáneres, y aquí para que veas mejor esto. Justamente en este reporte que estamos viendo aquí, no solo es vulnerabilidades que están siendo encontradas en el código que estoy escribiendo o que está en producción, también hay un esquema de calidad de código. Y este esquema de calidad de código lo que les va a permitir a ustedes es este tipo de código que estás teniendo o este fragmento puede ser óptimo si haces estas modificaciones. Entonces, también ahí hay una sugerencia de poder ayudar ese proceso de mejorar la calidad de código. Entonces, no solamente aquí cuando comentabas de SonarQube, exacto, SonarQube trabaja mucho lo que es la parte del SAST. Si vamos a otra herramienta, por ejemplo, si hablamos de un checkmarks, está también mucho en la parte de SAS y dependencia. Entonces, si quieres armar todo un esquema de esta batería de pruebas, serían varias aplicaciones. Y justamente ellas van a tener un esquema, es qué sucedió, cómo lo puedes corregir e información mucho más detallada. Eh, y Milton completamente de acuerdo. Ok, Milton comenta que completamente de acuerdo con el desarrollo de políticas a integrar y los niveles de acceso y seguridad deben ir de la mano del desarrollo. Correcto. Para nosotros la seguridad es sumamente importante y nosotros vemos seguridad inclusive cuando estamos empezando a pensar sobre esa aplicación o ese cambio. Entonces, cuando empezamos a hablar del proceso de desarrollo de software, seguridad está involucrada allí. Con la parte de integración continua, implementación de una versión, ¿puede comentarnos con qué lenguaje se podría tener problemas? Ahí justamente lo que vamos a compartir posteriormente, y si quiere con el equipo de Agrega, podemos tener una sesión, Oscar, para hablar más en detalle exactamente cómo es este flujo de seguridad y cómo puede acompañar en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Porque sé que ya estamos a punto de cambiar para la siguiente sesión. Pero ahí quedamos con esa consulta, Oscar, para trabajarlo con el equipo. Listo, muchas gracias, Romer. Solamente para también una consulta que existía en la parte de preguntas y respuestas, es por Ujú. parte de Aura Cuevas, es cómo pueden demostrar que el código no se usa para entrenar a los modelos. Perfecto. Justamente allí, en nuestra página, que es lo que llamamos justamente de iTrust, que es justamente esa sección de transparencia, ahí justamente se estipulan las políticas y cuáles son el reglamento de por qué y cómo nosotros garantizamos que no estamos entrenando los modelos. Principalmente porque estos modelos que usamos nosotros ya están preentrenados por los fabricantes. Nosotros, al no ser dueños ni ser desarrolladores de los modelos, nosotros no tenemos la posibilidad de modificarlos para que ellos entrenen su código. Entonces, parte importante de esto es que los códigos o estos modelos ya vienen preentrenados por parte de los fabricantes. Igual esta información ahora vamos a compartirla, cuál es nuestra página que es itrust.gitlab.com y ahí pueden ver toda la información de GitLab.